Una vez que hemos leído y comprendido el ejercicio, procedemos a resolverlo. En pantalla están observando dos tablas. Esta es la probabilidad de que se escoja cierta ruta y esta es la tabla que contiene la probabilidad de que ocurra cierta cantidad de atrasos en días. Entonces vamos a proceder a aplicar el método Monte Carlo. Primeramente vamos a trabajar con esta tabla. El primer paso consiste en hallar nuestra probabilidad acumulada. Entonces para esto lo que hacemos es sumar y vamos a ir acumulando nuestro primer número con el segundo. Nuestro segundo número más el tercero. Y así sucesivamente. Sabemos que todo está bien porque al final nos da como probabilidad 1, que es lo máximo. Después procedemos a hallar los intervalos. Nuestro primer intervalo va a comenzar en 0 y va a terminar en 0.29, que es el número anterior de la probabilidad acumulada. Entonces nuestro siguiente intervalo va a comenzar en 0.3, es decir, en este, y va a terminar en 0.79, en el número anterior a este. Todo se hace en base a la probabilidad acumulada. Es decir, que el siguiente comienza en 0.8 y termina en 0.89. Para que el otro comience en 0.9 y termine así en 1. De igual manera, aplicamos para la siguiente tabla. Una vez que ya hemos armado nuestras dos tablas, procedemos a hallar los aleatorios que utilizaremos en la tabla final, como se mostrará a continuación. Para poder hacer una correcta simulación vamos a necesitar de números aleatorios, los cuales los vamos a generar mediante el método del cuadrado medio. Estos números aleatorios son importantes porque me van a ayudar a determinar qué día del mes se va a enviar pedido a la ciudad 1, a la ciudad 2, a la ciudad 3 y a la ciudad 4. También cuánto se van a atrasar estos pedidos. Se necesita hacer de forma aleatoria. Es decir, que se tiene que hacer este método para cada ciudad. En este caso 4 veces, porque hay 4 ciudades. Tanto para los atrasos como para poder determinar qué día del mes se envía paquete. Entonces a continuación procedo a explicarlo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar una semilla. Vamos a poner un número aleatorio, 2548 por ejemplo. X y corresponde a mi semilla. Este número lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a determinar una función que se llame largo. 7 números. Entonces vamos a necesitar el condicional si. Entonces, si este número es igual a 8, punto y coma, necesito que me extraiga de este número entre 3 y 4 y cerramos paréntesis y abrimos otra vez punto a coma. Si no, el valor sí falso me tiene que extraer de este número, de este mismo número, 2 y 4. Y aquí ya hemos generado nuestro aleatorio. Procedemos luego a dividirlo entre 10.000 para que nos dé el número como decimal. Entonces, para generar nuestro segundo aleatorio es lo mismo, solo que nuestra semilla va a ser este que dice centro. Y procedemos a realizar todos los cálculos correspondientes. En este caso vamos a deslizar todas las celdas para que nos dé todos los aleatorios. Y aquí ya los obtenemos. De esta manera vamos a obtener los aleatorios para resolver nuestros problemas.
Bueno, al hallar ya los aleatorios para la ruta y para los tiempos, para los atrasos, los ponemos en la tabla. Entonces, como necesitamos hallar los cálculos de todas las ciudades, necesitamos primero un aleatorio para saber qué días del mes se hacen envíos para esa ruta. Luego necesitamos otro aleatorio para saber si se atrasa ese pedido o no en esa ruta. Las demás columnas son correspondientes para hallar lo que nos pide el ejercicio, que es saber qué ciudad genera más pérdidas. En este caso es pues los costos, la penalización y la utilidad. Entonces comenzamos comparando cada uno de los aleatorios con el intervalo de la ruta 1. Bueno, sería ubicar cada uno en ese intervalo. Si está en ese intervalo, pues se hace un envío y si no, no. Entonces para hacerlo uno por uno es engorroso. Entonces vamos a utilizar una función de Excel que es el condicional si y le agregamos el i para que cumpla más de una sola condición. Entonces vamos a utilizar el método binario que en este caso lo vamos a tomar así. 1 si se hace un envío y 0 si no. Entonces, si este valor es mayor o igual que el valor mínimo del intervalo y si ese mismo valor es menor o igual que el máximo del intervalo, significa que 1 si se hace el envío. Si no se cumple ninguno de los dos, es 0, que no se hace ningún envío. Tenemos que recordar que tenemos que fijar los valores de los intervalos para que a la hora de arrastrar solamente se muevan la casilla de los aleatorios y no de los intervalos. Ahí. Y arrastramos para saber para cada uno de los intervalos. Como pueden ver, evidenciamos que 1, 2, 3, 4 veces se hicieron envíos. En todo el mes solamente se hicieron 4 envíos en esa ruta. Aquí tenemos el costo, que son 30.000 por cada envío. Ahora calculamos los tiempos de atraso. Entonces, hacemos lo mismo. Cada uno de estos intervalos los vamos a comparar con esta tabla, pero la diferencia es que aquí no vamos a utilizar números binarios, sino que tenemos que ver si, o sea, cada uno de los intervalos, cada uno de los aleatorios, ver en qué intervalo cae para saber cuántos días de atraso hay en los envíos. Entonces utilizamos la misma función del Excel, el condicional si. Entonces, si este valor es menor o igual que el máximo del intervalo, recordemos fijarlo, entonces serán 0 días de atraso. Añadimos otro condicional para los 2 días de atraso, para un día de atraso, perdón. Entonces, si este mismo valor es menor o igual que el máximo de este intervalo, o sea, del de un día de atraso, significa que habrá un día de atraso. Si este mismo valor es menor o igual al máximo de este intervalo, quiere decir que habrán 2 días de atraso. Y por último, si este mismo valor es menor o igual que el máximo de este intervalo, eso quiere decir que habrán
3 días de atraso. Cerramos todos los paréntesis y multiplicamos por el valor de la ruta, que sería este. Ya les voy a explicar por qué. No olvidemos fijar los valores de los intervalos para que solamente sea arrastrar, para que solamente se muevan los aleatorios y no los valores de los intervalos. Y listo. Entonces lo único que hacemos es arrastrar y podemos evidenciar que en este caso en la ciudad 1 no hay ni un día de atraso. Por lo tanto, no hay penalizaciones. ¿Por qué se multiplica este valor de la ruta al final? ¿Por qué? Porque no es lógico que en una ruta donde no se hace un envío haya utilidad. Entonces, si yo quito ese valor de ahí, me va a dar utilidad. Entonces, eso no es lógico. Por eso utilizamos el método binario. Y aquí nos dan las utilidades. Perdón, la penalización es el costo, la penalización que hay por los días de atraso, por pues el tiempo de atraso que haya en ese envío. Las utilidades, que sería el envío por el costo menos la penalización. Y así lo hacemos para las demás ciudades. Nos quedaría algo así. O sea, para la ciudad 2, la ciudad 3 y la ciudad 4. ¿Qué debemos analizar de cada una de las tablas? Primero, para la ciudad 1, el número de veces que se hicieron envíos hacia esa ruta fueron 4 y lo podemos evidenciar aquí. El costo por cada envío son 30.000, entonces lo que hacemos es multiplicar estos dos para ver el costo total. La penalización es de 0 porque al sumar la casilla de la penalización nos da un total de 0. Y la utilidad es la resta entre el costo total menos la penalización. Aquí nos da que tenemos una utilidad de 120.000, o sea, tenemos una utilidad del 100%, ya que no hay atrasos y no hay penalización. En la ciudad 2 tenemos que el número de veces que se hacen envíos a esa ruta son 21. El costo unitario es 28.000, entonces aquí tenemos el costo total, la penalización que dio. Aquí lo podemos evidenciar. Y la utilidad total, que es la resta del costo total menos la penalización. Y nos da 544.000. Luego, para la ciudad 3, tenemos que el número de veces que se hacen envíos hacia esa ruta son 2. Tenemos el costo de 25.000. El costo total serían de 50.000. La penalización sería de 4.000. Dada la utilidad, ella la resta entre el costo total y la penalización nos da 46.000. Y lo mismo para la ciudad 4. El número de veces que se hacen envíos hacia esa ruta son 4. El costo unitario son de 22.000, entonces el costo total son 88.000. La penalización, como podemos evidenciar aquí, son de 10.000. Restando esto nos da una utilidad de 78.000. ¿Qué significan cada uno de estos porcentajes que vemos aquí?
Bueno, con respecto a la ciudad 1, se puede decir que no hubo ningún atraso hacia esta. Por lo tanto, no hay pérdidas. Las ganancias fueron de un 100% con respecto al valor esperado. Es decir, las ganancias fueron de 120.000, como lo había dicho anteriormente. Para la ciudad 2, se puede decir que sí existieron retrasos hacia esta. Por lo tanto, hubo pérdidas de un 7.48%, es decir, que las ganancias fueron de un 92.52% con respecto al valor esperado, o sea, 544.000. En la ciudad 3 se puede decir que también existieron retrasos hacia esta, por lo tanto hubo pérdidas de un 8%, es decir, que las ganancias fueron de un 92% con respecto al valor esperado, o sea, 46.000. Y por último, la ciudad 4, también hubieron retrasos, por lo tanto hubo pérdidas de un 11.36%, es decir, que las ganancias fueron de un 88.64% con respecto al valor esperado, o sea, de 78.000. Para dar solución al ejercicio, podemos evidenciar que la ciudad que más generó pérdidas fue la ciudad número 4 y damos por concluida el ejercicio.